Hola, ¿cómo están? Pues continuamos con nuestra clase de dones del Espíritu Santo. La semana pasada estuvimos viendo sobre el don de sabiduría, si no me equivoco, y ya vimos el de palabra de ciencia, y hoy vamos a terminar el grupo de los dones de inspiración. Son tres: palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. En total, el 1 Corintios 12 habla de 9 dones del Espíritu Santo y están segmentados en tres grupos: dones de inspiración, dones de revelación y dones de poder. Ahorita estamos terminando con el que voy a dar ahorita, don de discernimiento de espíritus, dones de inspiración. Así que, no, dones de revelación. Vamos a ver el don de discernimiento de espíritus. Bueno, discernimiento de espíritus es el conocer el origen sobrenatural o fuente de algo que vemos o escuchamos, sentimos, olemos, percibimos o aún en un lugar donde estamos. Pues el discernimiento de espíritu es la capacidad de tener la habilidad de discernir o de tener o ser sensible al el espíritu o espíritus que están operando en la situación cualquiera de las que acabo de decir. Así que viene de la palabra diacrisis, que significa juzgar, o sea, es el poder de penetrar por lo de afuera para llegar al interior y poder ver si es bueno o es malo. ¿Y qué importante es esto? Porque generalmente pensamos que el mundo espiritual de parte del mal pues se va a manifestar solamente de una manera muy grotesca. Y honestamente eso es una posición muy inocente, porque dice la palabra que Satanás se viste como ángel de luz, o sea que evidentemente vamos a ver a veces manifestaciones muy grotescas del mundo espiritual de parte del mal, pero muchas de las veces puede ser muy sutil y si no estamos nosotros operando a través de este discernimiento, si no hubiera esta herramienta, pues entonces la iglesia estaría desprotegida y podría ser engañada muy fácilmente. Entonces, evidentemente no se trata de una preferencia humana o de un criterio humano, de gustos, de cosas que me gustan o no me gustan y que yo puedo decir que son de Dios o no son de Dios. No, no está sujeto a una opinión humana. El discernimiento es de espíritu. Se trata de una revelación que viene de parte de Dios y que nos muestra el origen de las cosas o de las personas. Y es bueno, es muy interesante este discernimiento, este don. Yo creo que es algo bien necesario porque tenemos que entender que en el mundo vamos a estar rodeados de tres fuentes espirituales o de tres espíritus: el espíritu del hombre, el espíritu de Dios y el espíritu de Satanás. Tres espíritus que operan y que operan en todos lados, aún en cualquier reunión en la que estemos, aún en un desayuno, en una junta de trabajo, aún en una reunión dominical de la iglesia. Y tú vas a decir, bueno, ¿cómo puede ser posible? Pues sí, si alguien está sentado escuchando la prédica y lo único que está haciendo es juzgar a las personas o estar en el chisme viendo cosas que no debe de estar viendo, pues evidentemente está teniendo una influencia de un espíritu que no proviene de Dios. O el espíritu del hombre, una persona que a lo mejor predica para que la gente le admiren, pero realmente su intención no es compartir la palabra o enseñar a la iglesia, sino ganar adeptos. Entonces, pues ahí está operando el espíritu del hombre. Y bueno, pues cuando vemos que se manifiesta con poder la presencia de Dios, que vemos que hay milagros, que hay sanidades, que hay profecía, que la gente está recibiendo una revelación de parte de Dios, pues está operando el Espíritu Santo. Entonces vemos que existen tres tipos de espíritus: el humano, el que proviene de Satanás, y el espíritu que es el Espíritu Santo. Así que tenemos que saber, tenemos que filtrar, tenemos que colar para saber de qué fuente procede lo que estamos recibiendo. Y de esa manera nosotros poder o abrir la puerta si es que es algo de Dios,
o rechazar, poner un alto para no dejar que ese espíritu opere sobre nosotros o cause una influencia sobre las cosas que estamos haciendo o el grupo que estamos enseñando, ¿ok? También aún puede revelarnos, a veces es muy sutil el movimiento de un espíritu satánico. Entonces, necesitamos saber la fuente de las cosas para saber o rechazar. Pues el enemigo dice la palabra que es, además de que se viste como ángel de luz, dice que también es padre de mentira. Y bueno, pues la verdad es que es muy difícil desenmascarar o tenemos que ser muy sabios para desenmascarar cuando una persona está operando bajo la influencia de un espíritu maligno o con un corazón incorrecto, cuando lo que está mostrando la gente se ve muy bien o suena muy bien. Moverse en un espíritu de discernimiento de espíritus va a requerir mucha madurez, mucha sabiduría para saber cómo actuar, porque no siempre se va a poder, pues no quiero usar la palabra desenmascarar, pero no siempre vas a poder dar una opinión sobre lo que tú estás viendo que está pasando, porque tú puedes, a través de esos ojos espirituales, tú puedes estar discerniendo la motivación de lo que está haciendo una persona y toda la gente le puede estar aplaudiendo, porque a lo mejor suena muy espiritual, porque a lo mejor suena muy tierno, muy sensible, muy empático, y tú que estás teniendo la capacidad de ver a través de lo natural y puedes discernir que hay una motivación incorrecta o que hay algo, o aún no solamente esto, a lo mejor tú no tienes la autoridad para intervenir y poner orden en una situación que no está alineada. Entonces es especial, es algo importante que tenemos que saber, porque muchas veces la gente va a usar palabras, sobre todo la gente que conoce un idioma o un lenguaje cristiano, que conoce la palabra, que se desenvuelve dentro del argot cristiano, pues va a estar usando las cosas para manipular. Entonces, pues vamos a tener que ser muy sabios porque no siempre va a ser el momento para poder establecer la verdad y revelar cuál es la verdadera intención de estas personas, ¿no? Así que bueno, hay que tener sabiduría para manejar don, ¿ok? También para no cargarte, porque cuando tú tienes el don de discernir lo espiritual, pues vas a llegar a un lugar donde puedes percibir lo que otros no están percibiendo, y si no lo pones, si no te recargas en el Señor y si no estás buscando su consejo, entonces puedes cargarte de más y puedes pues llevar una carga que Dios no quiere que llevemos. Evidentemente nos da los dones para ejercitarlos, pero no nos da los dones para oprimirnos. Hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Y también tenemos que tener, ejercitar el don de discernimientos, pero tenemos que pedir sabiduría para saber cuándo se hablan las cosas o cuándo se confrontan las cosas, ¿verdad? Para sacar a la luz ese espíritu maligno. ¿Cómo opera el discernimiento de espíritus? Bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, en una situación así, hace años atrás, operando tal vez en discernimiento de espíritus y en palabra de ciencia, pues yo estaba en cierto lugar y pues, por ejemplo, si tú eres pastor y te mueves en este don, desde que tú entras en el auditorio puedes percibir que se está moviendo. Dices, pues está muy lindo todo, pero aquí es el espíritu del hombre, ¿no? Qué linda canción. Pero puedes percibir que no hay un mover del espíritu en esencia, ¿no? O puedes ver que hay un ataque, o sea, que hay una resistencia, ¿no? El diablo está tratando de robar la alabanza, está tratando de distraer a la gente, oprimir a la gente. Y es por eso que es importante poder discernir. Y yo me acuerdo que estaba yo en este lugar y ya una de las personas que dirigían
ya cada vez que veía su persona, había algo en mi espíritu que me chocaba, había algo que yo no sabía qué era, pero que yo sabía que era un discernimiento de un espíritu que estaba incorrecto ahí. Y yo me acuerdo que estando orando al Señor, sabía que había algo incorrecto, y yo le acuerdo que le pregunté, pues, ¿qué está pasando, no? Y finalmente, pues, el Señor me revela, bueno, pues hay pecado, ¿no? En el altar, y fue todo un proceso, se fue pedir sabiduría para confrontar esta situación, porque no siempre la gente que se confronta, porque está operando en un espíritu maligno, varias cosas. Tienes que tener sabiduría porque a veces no es el momento. Y tienes que preguntarle a Dios, lo que tú me estás revelando en este momento es para confrontarlo en este momento o para tener unas medidas previas a la confrontación o para tomar ciertos cuidados. En fin, no sabemos cuál sea la situación. Y entonces tenemos que pedir sabiduría para saber cuándo y cómo confrontarlo. Si es que es tu área de influencia, si es en el área donde tú tienes autoridad delegada para confrontar. Ahora, si tú disiernes algo y no es la plataforma donde Dios te ha dado a ti la autoridad para corregir, entonces hay que pedir sabiduría porque a lo mejor solamente Dios te lo está revelando para varias razones. Uno, para que tú ores, ¿verdad?, a favor de ese ministerio o a favor de esa persona o a favor de las circunstancias, o para que tú te protejas porque al final estás trabajando conjuntamente. Hablo ministerio, pero puede ser trabajo, puede ser de alguna otra familia, o puede ser para que tú lo compartas con la persona de autoridad que es la que tiene la capacidad de poner la dirección o poner los límites o, en fin, tomar la acción que sea necesaria. Así que vamos a ver algunas maneras de ver funcionar el don de discernimientos de espíritu. Dice, por medio del discernimiento gustamos o podemos filtrar si algo es puro o no y de quién procede. Y bueno, de esta manera el Señor, si no proviene del Espíritu Santo, si no proviene de Dios, entonces pues nos va a dejar una mala impresión, nos va a poner una alerta, nos va a poner pues de varias maneras. Yo les puedo decir, a veces cuando yo discierno un espíritu maligno en un lugar, yo puedo empezar a sentir un adormecimiento en mis manos, ¿no? Entonces sé que estoy enfrentando un espíritu maligno, sé que algo está ahí presente que está causando una fuerza de oposición o de distracción o de problemas o de confusión. Porque finalmente un espíritu maligno, su fin pues, es destruir, pero puede hacer su obra a través de muchas maneras, ¿ok? Entonces, aún pues una inquietud interna también puede ser. Entonces, de esta manera, a través de estas manifestaciones, es la manera en que Dios nos está mostrando algo que está oculto y de esa manera desenmascara las circunstancias o a la persona que está tratando de engañarnos, ¿ok? Vemos al Señor Jesucristo desenmascarando a esos espíritus cuando, a pesar de que tal pareciera ser que operaban de una manera muy linda, él podría discernir, y hay que tener mucho cuidado porque es muy fácil discernir un espíritu maligno cuando lo que manifiesta ese espíritu es algo que abiertamente agrede la palabra o nos agrede a nosotros o agrede el desenvolvimiento social donde estamos. Vemos, por ejemplo, en el caso de Pedro, cuando le dijo al Señor Jesucristo, le dijo, él estaba hablando ya de su próximo arresto, de pues que tenía que ser castigado él por algo que no había hecho, que tenía que ser crucificado, y en ese momento Pedro, influenciado por un espíritu maligno, le dice que esto no te acontezca, y en ese momento voltea el Señor Jesucristo y le dice a Pedro, dijo, pues te reprendo, Satanás. O sea, realmente se dio cuenta que aunque Pedro era uno de sus discípulos, que aunque amaba a Pedro y Pedro le amaba, en ese momento Pedro abrió la puerta y se dejó guiar por la voz de un espíritu maligno.
También vemos cuando uno de los discípulos, a los discípulos que les llamó el hijos del trueno, que dijo, pues les mandamos que les caiga fuego, pues también volteé y les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. En ese momento ellos no estaban hablando influenciados por el Espíritu Santo. Y qué importante es discernir. Y yo te doy un consejo, para aprender a discernir muchas veces es mejor guardar silencio. El que mucho habla, se llena de muchas voces, y el que a veces está callado, yo cuando estoy en una situación que voy a predicar o estoy en una situación donde se está tratando un asunto de peso, a veces es mejor mantenerte callado, porque de esa manera vas a ser más sensible a no ser confundido por las voces, aún tu propia voz, de tu propia carne, porque tu voz, la carne puede hablar, o sea, el espíritu del hombre a través de ti puede hablar. Lo mejor es guardar silencio y estar atento a la voz del Espíritu Santo. Y bueno, yo creo que el Señor Jesús muchas veces tuvo que practicar esto. Oía hablar a sus discípulos y aún los tuvo que reprender, porque aún sus mismos discípulos en algunas ocasiones se dejaron influenciar por un espíritu maligno y decían cosas que otro que es ingenuo, otro que no discierne entre lo espiritual y lo carnal, les hubiera aplaudido. O sea, aquellos que hablaban, mandemos fuego, pues otro pudo haber dicho, wow, qué celo tienen por las cosas de Dios. Pero Jesucristo discernió el espíritu y dijo, tú no sabes de qué espíritu eres, y los reprendió, ¿ok? Entonces, evidentemente no toda la vida vamos a estar discerniendo todo lo que hay a nuestro alrededor, si no caeríamos realmente en una opresión muy fuerte. Y ahí viene el balance, cuando nos empezamos a ser místicos y cuando no guardamos un balance, que vivimos en el mundo y que pues al final en el mundo opera el espíritu, pues, de Satanás. Dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Pues hay mucha influencia en el mundo de Satanás. Y en cierta manera, pues nosotros estamos en este mundo y estamos conviviendo con gente pues que no siempre tiene la influencia del Espíritu Santo. Entonces, el discernimiento de espíritu va a traer revelación en momentos específicos para circunstancias e intervenciones específicas. El discernimiento de espíritu no lo vamos a estar operando en todo el tiempo. Yo me acuerdo que hace muchos años pues empezó a salir mucha enseñanza de la nueva era. Y bueno, pues ministros con el celo de proteger a la iglesia, pues empezaron a dar mucha enseñanza, en mi opinión, una muy, muy buena. En otras, pues ya tendía a estar buscando cosas sensacionalistas nada más. Y bajo esta influencia, pues había gente que a todo estaba tratando de buscarle un demonio. Y había en aquel entonces unos productos que empezaban con ovni, ¿verdad? Y dijeron, pues yo no tomo esos productos porque ovni, pues solamente Dios es Dios, ¿no? Y digo, se me hizo muy absurdo. Le dije, bueno, pues si tomas un camión del ómnibus, te subes al ómnibus y no por eso estás pensando que es un espíritu satánico el que lo está operando, ¿no? Y al final del camino, pues yo no sé quién hizo esta silla, ¿verdad? Yo no sé si estaba influenciado por el Espíritu Santo o es una persona que no conoce de Dios, yo no sé, o sea, no opera de esa manera el discernimiento de espíritus. Aguas, porque si no conocemos la palabra, entonces dice la Biblia, por falta de conocimiento, mi pueblo se desenfrena. O perece, ¿no? Por falta de profecía el pueblo se desenfrena, y por falta de conocimiento el pueblo perece o se extravía. Entonces hay que tener mucho cuidado en el balance del discernimiento de espíritus, ¿ok? Lo repito una vez más, es muy difícil cuando alguien está aplaudiendo algo que para ellos suena muy espiritual, suena muy lindo, suena muy bondadoso, pero tú estás pudiendo ver a través de los ojos del espíritu que el espíritu que está motivando a esas personas no es el correcto, no es el correcto. Entonces ahí hay que pedir paciencia y saber los tiempos de Dios, ¿ok? Ya vimos, tenemos que tener mucha sabiduría
para saber cómo decirlo, cuándo decirlo, paciencia para saber cuándo decirlo. Y muchas veces cuando nosotros discernimos las cosas, puede parecer que es una persona muy crítica. Por eso hay que ser muy maduros para saber con quién puedes expresar lo que estás discerniendo, ¿no? Y como un consejo que te doy, yo te daría el consejo de siempre dar la pauta en que nos podemos equivocar. Porque aunque te operemos en el discernimiento de espíritus, somos infalibles, somos influenciables. Puede haber habido circunstancias en el día o con alguna persona que te hayan causado cierta influencia. Entonces, si lo llegas a compartir y todavía no está bien confirmado, pues yo te animaría a dejar cierta porcentaje de una posibilidad de decir, bueno, vamos a orar por esto y que esto se confirme, porque aún podría yo estar equivocado. Posiblemente tienes el 99.9 de porcentaje, pero en algunos casos, pues que el Señor te dé sabiduría para dejar este apéndice o esta pequeña porcentaje de posibilidad de que pueda haber un error. Esto creo que es importante para no ser a veces muy dogmáticos o pues también dar tiempo a que las personas a las cuales le está soltando la revelación también lo puedan asimilar y también puedan comprobar que lo que tú estás diciendo verdaderamente era algo real, ¿ok? ¿Qué podemos ver? Estamos terminando ya algunos puntos más sobre el discernimiento de espíritus. Podemos recibir rechazo. No te preocupes si tú ya seguiste todos los pasos de ética que te he comentado. Tienes que ser prudente, saber si tú eres la persona que tiene la autoridad para decirlo. Ahora, si tú no tienes la autoridad para decir lo que tú estás discerniendo y tú tienes la convicción de que es la voz del Espíritu Santo que te está diciendo y que te está llevando a revelarlo a una persona de autoridad en el lugar, en la iglesia, en la casa, en el negocio, entonces, pídele sabiduría para saber a quién decírselo, cómo decírselo. Ahora, no te extrañes que puedas recibir rechazo. ¿Por qué? Porque aquellos que no, aquí hay dos escenarios. Hay personas que pueden estar viendo lo que tú estás viendo, pero no quieren confrontarlo. Y el que tú vengas a revelarlo, en cierta manera los estás confrontando a algo que ellos están permitiendo. Y no siempre les va a parecer que tú lo hayas comentado. Y si fue de parte de Dios, pues despreocúpate, ¿verdad? Realmente dices, pues yo hice lo que Dios me dijo y a mí ya no me queda nada más que hacer. Y por otro lado, también a las personas, si tú estás atacando directamente o tú estás hablándolo directamente con la persona que está siendo oprimida por este espíritu, pues hay personas que pues piensan que no se les notaba, ¿verdad? Y de repente viene alguien y les revela lo que está pasando y ellos no quieren abandonar ese pecado, no quieren, le han buscado todas las justificaciones, piensan que no tiene el peso que tú puedes ver en la palabra que tiene esa situación y evidentemente van a reaccionar de una manera defensiva, crítica y a lo mejor hasta agresiva. Así que, pues, si tú hablaste lo que tenías que decir, pues despreocúpate. Si tomaste ya los pasos de saber, le pediste sabiduría a Dios, si esperaste los tiempos, si te ocupaste de las formas, si la intención de tu corazón fue la correcta, entonces, pues si hubo rechazo, no hay nada que hacer. Hiciste lo que tenías que hacer, porque hay una palabra en el Antiguo Testamento que dice que si tú ves caer a tu hermano y tú no lo adviertes, entonces su sangre será demandada de ti, pero que si tú lo advertiste, entonces pues en ti ya no hay ninguna responsabilidad. ¿Okay? También otra de las cosas por las cuales puede haber un rechazo o de las razones por las cuales una persona no puede aceptar la revelación que tú estás teniendo en el sentido espiritual es porque a lo mejor esa persona pues ha sufrido pues de mucha persecución, aún de mucho rechazo, de mucho juicio, y el recibir algo que le hace ver ante tus ojos como no una persona muy buena en su percepción o una persona perversa,
que a lo mejor vas a revelar un pecado en el área sexual, a lo mejor o es una persona que ha sido muy maltratada y pues cualquier palabra que tú digas, aunque la hayas tratado de decir de una manera pues muy gentilmente, pues esa persona inmediatamente se va a poner defensiva. Entonces, pues es parte, los dones son un regalo que Dios nos dio, es un privilegio, es muy padre poder ver que una palabra de revelación que das de discernimiento de espíritus puede traer libertad a una persona, pero a veces también es doloroso ver que puedes ganarte a pulso pues la enemistad de esa persona, porque es una persona muy rechazada, muy dolida, que pues le hubiera gustado que le hubieras dicho otra cosa y no que hubieras revelado algo maligno que está operando en esa persona, ¿ok? También el rechazo puede ser por vergüenza. A lo mejor una persona que pues a lo mejor tuvo un abuso. Yo me acuerdo que en alguna ocasión, dando una consejería con una mujer que, por cierto, no era de Querétaro, era un familiar de una persona de aquí de Querétaro, me pidió que le diera consejería a una prima de ella, y esta mujer no podía tener hijos. Y cuando yo estaba hablando con ella, pues el Espíritu Santo me estaba dando una palabra de ciencia y un discernimiento de espíritus, de un espíritu que operaba en ella. Y cuando yo empecé a hablar con ella, ya al final la dejé hablar, porque bueno, pues a lo mejor lo disiernes desde el principio, recibes la palabra desde el principio, y lo mejor es, si apenas está empezando la consejería, dejar hablar a las personas, porque a lo largo del tiempo que está hablando contigo, muy probablemente esa persona va a sacar lo que tú ya viste y solamente te está confirmando lo que el Espíritu te dio para que tú recibieras. Pero en este caso, pues terminó la plática y pues yo podía ver el espíritu en el que ella se estaba moviendo, había mucho dolor en ella, había mucha condenación, pero en la palabra palabra de ciencia, el Señor no me decía específicamente, pero sí me revelaba y me decía, hay algo en su pasado que ella no te ha dicho. Y pues al último yo estaba orando, estaba oyéndola, y yo le estaba preguntando, bueno, Señor, lo que tú me estás diciendo, puedo ver en ella operar este espíritu. Es una mujer con mucho dolor, con mucha condenación, pero no me dice algo que está oculto, que tú me estás diciendo que está oculto. Lo tengo que confrontar ahorita, porque al final del camino yo no voy a volver a ver a esta mujer. Es una mujer que viene de visita con sus familiares y el Espíritu Santo me da la convicción, confróntalo, ¿verdad? Entonces yo hablo con ella, le digo, bueno, yo te veo muy condenada, hay un espíritu de condenación en ti, pero el Espíritu Santo me dice, porque hay algo en tu vida que está oculto y que lo tienes guardado de una manera muy hermética, porque te avergüenza demasiado. Y en ese momento fue un momento de rompimiento, porque en ese momento ella empezó a llorar y empezó a sacar una situación en su vida muy fuerte. Había tocado el mundo espiritual de parte de Satanás, por invitación de un familiar muy cercano, tratando de buscar una solución para un problema que tenían como familia. Y bueno, aunque la razón por la cual estaban buscando ayuda era por una necesidad real, habían tocado una puerta que Dios dice claramente no les permitido al hombre tocar el mundo espiritual de parte del mal. Y esto pues la gente no lo conoce. Y al final del camino, como el ser humano, aunque no sea cristiano, tiene una conciencia moral, pues porque sabían que habían tocado algo que no era correcto. Entonces, por lo tanto, ella, aunque no conocía de la Biblia, ella lo tenía ahí herméticamente y era algo que le atormentaba, y que además, dolorosamente, el haber tocado este mundo espiritual, pues le había traído consecuencias, había traído una esterilidad en ella física, porque pues Satanás es padre de mentiras, y Satanás no da nada gratis, todo lo que da se lo cobra y se la cobra a la mala. Estoy terminando. Vemos que hay diversidad de discernimientos de espíritus. Pues no todos operan, no todas las personas que operan en este don
tienen las mismas características. Vemos, por ejemplo, se puede discernir lo que hay en el corazón del hombre. Cuando una persona la ves, a muchos se los está mareando con su prédica, con su enseñanza o con su canto, y tú puedes estar viendo a través de los ojos espirituales y tú dices, aquí no hay un espíritu correcto, ¿verdad? Lo que hay en el corazón del hombre. Puedes discernir también el dolor de una persona, como fue en el caso que acabo de hablar, un espíritu de rechazo. Puedes discernir también cuando una persona tiene un llamado de parte de Dios y que Dios te va a usar ese discernimiento que te está dando para ir, y muy probablemente esa persona ya había recibido de parte de Dios el llamado y tal vez por timidez o tal vez por que no quiere tomar la responsabilidad, pues no ha asumido que se ha enterado, y Dios quiere usarte a ti para confirmar ese llamado. Pues evidentemente el discernimiento en el mundo de las tinieblas, espíritus malignos, también discernir, no solamente el discernimiento de espíritus es de parte de Satanás, sino también discernir que lo que se está moviendo proviene de una actividad pues de Dios, divina, ¿verdad? O aún angélica. Podemos también discernir el mover de Dios. Tú puedes llegar a un lugar y decir, aquí se está moviendo el Espíritu Santo, aquí está la presencia de Dios, es tangible, ¿verdad? Y a lo mejor los demás no lo entienden, pero el discernimiento de espíritus hace poder confirmar que lo que está pasando en esa reunión hay un mover espiritual de parte de Dios. Discernimiento también de los tiempos, ¿verdad? ¿Es el tiempo? ¿No es el tiempo? El discernimiento de lo que está operando en una persona, por ejemplo, aún en alguna enfermedad, si puedes discernir si esa enfermedad está siendo causada verdaderamente por un origen orgánico, físico, o tiene un origen satánico, una opresión. Como en el caso de esta mujer, tenía una esterilidad y el origen de esa esterilidad era un espíritu maligno operando en ella que había tomado autoridad. Vemos, estoy terminando, vemos por ejemplo, en un tiempo se hizo de conocimiento de la iglesia una práctica que se llamó la cartografía, y esto lo que busca es conocer la historia, lo que ha sucedido en una región, para poder después observar lo que está operando en esa región y entonces poder entender. Yo voy a poner por ejemplo en el caso de Querétaro. Querétaro, si nosotros vemos los problemas de lealtad en las relaciones interpersonales, son muy difíciles, no hay mucha lealtad, hay mucha traición, hay mucha deslealtad, y nosotros vemos que en esta ciudad, al entrar en la ciudad de Querétaro, vemos una estatua de un indio llamado Conín que entregó pacíficamente la ciudad a los españoles a cambio de un título nobiliario. Era un indígena, él era un plebeyo, no tenía ningún título nobiliario, y él pues se infiere que era una persona de influencia en la comunidad del pueblo de Querétaro, y entonces él hace un trueque con los españoles, entrega la ciudad a cambio de un título nobiliario, y pues traiciona a su pueblo, entregando pasivamente, entregando la ciudad. Y bueno, pues es una potestad. Entonces podemos ver que la cartografía trata de establecer, de discernir los espíritus que operan en las regiones. Esto puede ser muy beneficioso para la guerra espiritual, para saber a qué espíritu te estás enfrentando y poder discernir también cómo ha operado a lo largo del tiempo desde que se estableció ese espíritu y cómo se le abrieron las puertas, y de esta manera tú puedes hacer una guerra espiritual pues declarando la contraparte y estableciendo medidas espirituales para derribar la operación de ese espíritu y quitarle la autoridad y establecer la autoridad de parte de Dios para traer libertad a la región y a las personas que viven en esa región. ¿Okay?
Y el último, bueno, pues discernimiento de cuando alguien habla con inspiración y revelación divina. Qué importante es este don. Pues termino, a mí me sorprende ver cómo el pueblo de Dios puede ser a veces tan incauto y puede dejarse guiar por gente con intenciones torcidas. Así que tengamos mucho cuidado. Si tú piensas que Satanás te va a desviar diciéndote cosas grotescas, Satanás va a usar, si puede, la misma palabra para confundirte. Lo intentó con el Señor Jesucristo, pues que no lo intente contigo y conmigo. Bueno, pues el día de hoy vimos el don de discernimiento de espíritus y vamos a entrar en la siguiente clase con los dones de poder. Pues me despido de ti. Bueno, nos vemos la próxima clase. No te olvides, los viernes tenemos reunión de oración, domingo tenemos 8 de la mañana, 11:30 de la mañana, 6 de la tarde, reuniones presenciales y también estamos transmitiendo a través de nuestras redes sociales, YouTube y Facebook. Bueno, pues que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima clase.